Fíjense, hoy tengo un mensaje precisamente que tiene que ver con el Día del Padre y yo le puse para papá. Es un mensaje para papá. Y también no es exclusivo de los papás, es para todos los que tenemos relación con un papá o que tuvimos relación con un papá o que estamos teniendo relación con futuros papás. Es para todos, es decir. Entonces, quiero empezar de esto. Tenemos al mejor papá del universo, que ese es nuestro Padre Dios, así que ya de ahí ya llevamos todo que ganar. Tenemos al mejor papá del universo, que es nuestro Padre Dios. Podemos ver a nuestro Padre en la vida de Jesús, el Hijo. Nuestro Padre Dios, si nosotros queremos conocerlo más, podemos verlo en la vida de Jesús. Y esto vamos a verlo con un verso que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el 14, del 6 al 7. Dice así: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto. Jesús empieza a hacer una revelación que los discípulos no habían escuchado antes. Jesús ya había hablado sobre su Padre y sobre las cosas de su Padre y la misión de su Padre, pero ahí Jesús empieza a hablarles otras cosas que para ellos todavía en su cabeza no podían entender completamente. Eran como un choque ahí de ideas. Simplemente no comprendían, hasta que Jesús se los dijo todavía muy claro. Pero ya vemos aquí en este verso 7, dice: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y ellos dicen, pues, quién sabe qué dirá, ¿verdad? Porque ni lo conocemos ni lo hemos visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Vamos a quedar nosotros bien contentos, bien a gusto, si nos dices o si tú nos muestras al Padre. Ustedes saben, los antecedentes de la iglesia, o más bien de la religión judía, del pueblo judío o israelita, era que tenían a Dios como un ser demasiado puro, que nadie podía verlo, y que el hombre que llegara a ver a Dios iba a morir instantáneamente. Entonces, menos se imaginaban que se podía tener una relación con Dios. Pero aquí es cuando Jesús, por primera vez en toda la historia del pueblo de Israel, les revela a Dios, el santo Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se los revela como un Padre. Y Él dice: mi Padre también es el Padre de ustedes. Y vemos ahí también hablando Jesús en el Padre Nuestro. Dice: cuando ustedes oren así, digan Padre Nuestro. Se refería, no solamente es mi Padre, sino que también es Padre de ustedes. Y empieza Jesús a enseñarles a Dios como un Padre, a mostrarlo como un Padre. Y a partir de ahí, nosotros los seres humanos, y más los que creemos en Jesús y seguimos a Jesús, tenemos una oportunidad de tomar un modelo divino como Padre. Y no que vamos a ser igual a Dios, pero sabemos qué haría Dios en cada circunstancia, y tenemos la oportunidad de ser ayudados por el Espíritu Santo, de tomar decisiones más acertadas como padres. Entonces, aquí en esta parte de Juan, Jesús muestra a Dios como el Padre. Entonces, ahí hay una gran bendición para todos nosotros aquí en la tierra. Y luego dice aquí: los que me han visto a mí, han visto al Padre. A ver, vamos a repetir desde aquí, desde el principio. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedamos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Y luego dice: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús está diciendo, te lo estoy mostrando. El Padre está en mí, el Padre vive en mí. Todo lo que yo digo, lo digo de parte del Padre. Nada de lo que digo lo digo por mi propia cuenta. Todas las cosas que hago, las hago de parte del Padre. Como me ves actuar a mí, es como el Padre actuaría.
Entonces eso es algo nuevo para ellos y en su cabeza dicen, es que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. O sea, tú dices que la misma persona del Dios, del creador de todo el universo, vive en ti y que se comporta como tú haces las cosas, como tú haces todo, como tú te diriges con las personas. Así es el Padre. Y efectivamente eso es lo que Jesús está diciendo. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Y luego sigue diciendo, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden ver, es igual en las otras traducciones, en la Nueva Versión Internacional o en la Reina Valera, y tenemos otras Biblias que dicen exactamente lo mismo. Dice, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. O sea, está diciendo que el Padre vive en Jesús. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús. Recordemos que la Biblia nos enseña en los Evangelios que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él. Jesús fue lleno del Espíritu Santo desde el mismo comienzo de su ministerio. Recuerden que fue el mismo Espíritu Santo el que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el mismo Espíritu Santo que lo guió y que lo llenó de poder para hacer milagros y hacer todas las cosas que venían de parte de su Padre. Entonces, ese mismo Espíritu Santo, Jesús prometió que estaría en nosotros. Por eso nosotros como padres, y no solamente padres, sino cualquier seguidor de Cristo, tiene la oportunidad de hacer obras de parte del Padre y cosas de parte del Padre. O sea, tenemos más posibilidad, mucho más, teniendo a Dios en nuestro corazón, de poder tener una familia que siempre hemos soñado, de poder ser el padre que yo siempre he querido ser. Tengo todo que ganar con Cristo. Entre más me acerco a Cristo, más conozco al Padre y más me puedo aparecer al Padre, pero no solamente porque me estoy acercando a Él, sino porque el Espíritu mismo está dentro de mí. Por eso tengo más oportunidad de hacer mejores cosas, porque como padres, Jesús mismo nos describió y dijo, ustedes, padres terrenales, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, Jesús sabe que somos malos. Jesús sabe que necesitamos el Espíritu Santo. Jesús sabe que nos corrompemos fácilmente. Por eso Él dice, conózcanme a mí y conocerán al Padre. Acérquense a mí y tendrán el Espíritu Santo que les ayudará a ser un mejor padre. Pero dijimos no solamente mejor padre, sino mejor mamá, mejor hijo, mejor todo lo que hagan. Jesús se revela aquí como la imagen del Padre, como ustedes están viendo todo lo que haría el Padre, porque el corazón del Padre estaba en Él. Entonces es una revelación tremenda. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He estado tanto tiempo entre ustedes y no me has conocido todavía. Es como si el Padre le estuviera hablando a Felipe. Es como si el mismo Espíritu en ese momento empezara a hablar a través de Jesús y le dijera, Felipe, aquí estoy. Soy yo, el Padre, aquí estoy, pero estoy a través de mi Hijo. Si has visto a mi Hijo, Felipe, ya me viste a mí. Todo lo que Él haga es lo mismo que yo hago en los cielos. Esa revelación está tremenda y si nosotros podemos tomarla, vamos a entender cómo poder hacer mejor como papás, cómo poder hacer mejor la vida como ser humano, como esposo, como trabajador, como para todas las personas, como hijo, como hija, como esposa, lo que tengamos que hacer. Entonces, miren, nosotros como padres, muy probablemente hemos fallado como padres alguna vez en la vida, o nuestro padre nos ha fallado. Hay una solución para esto y es buscar respuestas en Jesús, ya que Él nos muestra a un Padre que nunca nos fallará ni nos dejará. Entonces, nosotros como papás, para empezar, hemos fallado.
¿Fallado con quién? Pues con nuestros hijos. La hemos regado muchas veces. Los hemos a lo mejor castigado injustamente. Hemos cometido errores, hemos sido mal ejemplo. Alguna vez en la vida, no digo que siempre, pero la hemos hecho mal. Y probablemente, que es lo más seguro, nuestros padres también lo han hecho mal con nosotros. Muchos de nosotros, nuestro padre estuvo ausente la mayor parte de nuestra vida. A lo mejor otros estuvo presente el papá, pero sin embargo, emocionalmente, mentalmente ausente también. Hay una ausencia de este tipo. Y en realidad conocimos un padre con muchas deficiencias. Otros no conocieron a su papá. Y esto es algo todavía más complicado. Otros conocieron un papá, pero que les hizo daño toda la vida. Y esto todavía está peor. Pero para todo eso hay una solución. Y hay una restauración, y hay una sanidad, y hay una figura de un Padre que Jesús vino a mostrarnos para que nosotros tuviéramos ejemplo, tuviéramos sanidad, tuviéramos restauración y oportunidad de una vida mejor. Porque alguno de nosotros aquí, hay jóvenes que se van a casar y van a tener la oportunidad de ser padres. Y por el hecho de que no hayan tenido el mejor padre, ustedes no van a poder decir, pues es que ¿qué ejemplo tuve? No, porque ahora tenemos el ejemplo de Cristo y Él es nuestro modelo a seguir. Y tú puedes decir, es que Jesús no es papá. Claro que es padre. Él es padre de todos nosotros, porque Él mismo se reveló de esa manera. Jesús mismo, y cuando lees el libro de Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús. Y que en el principio Él estaba antes de la creación de todas las cosas. Jesús estaba junto al Padre. El Hijo con el Padre y el Espíritu Santo estuvieron presentes durante la creación de todo lo que vemos y que conocemos. Por lo tanto, podemos decir que somos hijos de Dios, somos hijos del Espíritu Santo, somos hijos del Padre y somos hijos del Hijo. ¿Sí? Jesús sabe cómo ser padre. Jesús puede fácilmente enseñarnos a ser padre a cualquiera de nosotros. No solamente padre, sino hijo, madre. Lo que necesitemos de parte de Dios, Jesús lo puede mostrar. Porque todas las cualidades que Dios tiene, las mostró Jesucristo. Las mostró Jesucristo tal cual. Por lo tanto, nuestro modelo a seguir para ser un buen papá está en Jesús. Y uno no puede decir, porque mi padre nunca estuvo conmigo, o porque mi padre me maltrató, o porque yo nunca conocí a mi padre, yo no voy a ser un buen papá. No puede decir uno tiene que tomar las verdades de Cristo y decir, ¿sabes qué, Señor Jesús? Aunque no tengo un buen precedente de dónde aprender, porque no tuve papá, o porque mi papá estuvo ausente, siempre estuvo trabajando, siempre estuvo en otra ciudad, lo que sea, no importa, Señor, yo quiero tomarte a ti como mi verdadero Padre, y quiero romper cualquier cosa que podría venir. Gracias, muchas gracias. Quiero romper cualquier cosa que podría venir, no solamente de mi padre, sino de mi abuelo o tatarabuelo. Quiero romper con cualquier cosa mala que podría venir de ellos. Y quiero que todas las cosas buenas que vienen de ellos se activen, pero más que se active la naturaleza de Cristo en mí para llegar a ser un buen padre. Así que aquí hay futuros papás, dijimos. Tomen la naturaleza de Cristo. Y esta es todopoderosa para hacer de ustedes los mejores padres. No importa que en su pasado o en su presente no haya un buen precedente de un papá. ¿Sí? Entonces, ahora, los que estamos presentes y que somos papás en este momento y que decimos, no, es que si conocieras a mi papá, ¿verdad? Lo que hizo, lo que deshizo. No podemos justificarnos y decir, es que está bien difícil ser papá, Dante. Y yo entiendo, porque ¿saben qué? Yo llegando a este tiempo, yo me considero que estoy como a la mitad de la vida, ¿verdad? Los 40 y tantos. Pero he entendido que muchas cosas
que ay de mi padre y de mis antepasados. La naturaleza que venía en esa genética que está codificada en mi cuerpo ahora, tiende a querer salir. Y es lo que el apóstol Pablo siempre hablaba, que tenemos una lucha permanente contra la carne. Y por eso tenemos que dejar que el Espíritu viva en nosotros. Es decir, que la figura de Jesús venga a nosotros para que nos ayude a vencer. Porque si uno piensa y dice, ay caray, estoy repitiendo las mismas cosas que mi papá. O mira, digo las mismas frases. O mira, ya le dije a mi hijo. O lo traté igual que mi papá me trató a mí. Y eso uno tiene que romper con eso. Porque es naturaleza. Significa natural que quiera salir. Y si no rompemos esos ciclos, entonces lo vamos a traspasar a los hijos. Y los hijos no tienen que cargar eso. Si nosotros tenemos la solución en Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que tomar el mismo espíritu que había en Jesucristo, que es el Espíritu Santo, tomarlo para mí y decirle, Espíritu Santo, haz que toda mi naturaleza pecaminosa, esta concupiscencia que llamaba el apóstol Pablo, o sea, malos deseos, mueran en mí. Y que surjan buenos deseos de parte de tu Espíritu en cuanto a ser padre y en cuanto a todo lo que tenga que hacer. Porque no quiero repetir cosas. No quiero que mis hijos vivan las mismas cosas. Y a lo mejor no viven las mismas cosas, pero créeme que sale por uno u otro. Si nosotros no cubrimos estas áreas, las reconocemos, las identificamos, va a brotar, a lo mejor no toda la cantidad de errores, pero va a salir uno que otro error. Y uno de esos errores o pecados puede causar daño para la siguiente generación. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos escudriñe y nos ayude a ser papás. Tenemos el mejor ejemplo, que es Jesucristo. Él sabe cómo ser un papá. Entonces la solución es Jesús. Como padres terrenales debemos de buscar parecernos a nuestro Padre Celestial cada día, parecernos a Jesús y amar y ser un ejemplo para nuestros hijos. Vamos a ver algo aquí acerca de los papás. Como hijos debemos de buscar siempre honrar a nuestro Padre en la manera que Jesús lo haría. Ahora estoy diciendo, como padres debemos amar a nuestros hijos, pero como hijos también debemos honrar a nuestros padres. Entonces, ya dijimos, los que van a ser futuros papás y los que estamos siendo papás ahorita, vamos a ver la figura de Jesús. Pero también los que ahorita tenemos presente a nuestro Padre y nos es difícil amar, nos es difícil honrar. ¿Por qué? A veces por las cosas que nos dicen, a veces por las disciplinas que nos ponen, las correcciones que nos ponen. Escúchame bien, lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a Jesús, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Porque ¿qué es lo que... Bueno, una de las cosas que menos nos gustan de los papás es cuando nos corrigen, como hijos. A muchos de nosotros nos corrigieron de una buena manera y a otros de una que no era nada buena, ni recomendable, ni nada. Y nos corrigieron a la manera que se les dio a entender. Entonces, por esa razón, a muchos de nosotros nos cuesta honrar a nuestros padres. Y hay otra razón por la que nos cuesta honrar a nuestros padres, y es por los errores cometidos por nuestros padres. Errores o pecados. Nos cuesta mucho, porque decimos, ¿cómo voy a yo a ayudar a esa persona? Ya ni padre le decimos, ya decimos esa persona. ¿Cómo voy a ayudar a ese cuate? Mira cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, cómo trató a mi mamá, cómo trató a mi hermano, a mi hermana. Y tú dices que lo honremos, eso debe estar en algo mal. La Biblia nos enseña que el mandamiento, y el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. No lo dejó a una elección, no lo dejó a si lo merece tu papá o no lo merece, si se equivocó o no se equivocó, si te abandonó o no te abandonó, si nunca lo conociste. No,
no hace referencia a nada de eso, solo lo dio como un mandamiento y dijo, hónralo. También dijo, honra a tu mamá, honra a tu padre y a tu madre. Porque ambos pueden llegar a cometer errores y muy graves. Entonces, ya dijimos, número 1, como papás, presentes y futuros papás, vemos la figura de Cristo para saber cómo ser papá. Ahora la contraparte. Para poder honrar a un papá, hay que preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué harías tú? Y te aseguro que esto sería lo que nos contestaría Jesús, porque eso ya está escrito. Jesús nos mostraría, Dante, si te he perdonado a ti tantas cosas, te he perdonado abandonos, me has abandonado en mi presencia, has pecado de esta manera, de esta, del otro. Has hecho esto a tu esposa, a tus hijos, esto, el otro. Y cuando estabas chico le hiciste esto a tus hermanos, esto. Y luego avanzaste mal, le hiciste a tus compañeros de la escuela esto. Bueno, la cosa es que Jesús no nos sacaría todo eso, pero es para que nos demos una idea. La Biblia dice que Jesús nos perdona y ha echado todo eso al pasado, pero hay una razón que nos permite recordar de dónde nos sacó, eso sí menciona la Biblia, que podamos entender lo que éramos antes y que estábamos muertos sin Cristo. Nuestra misma memoria nos va a decir de dónde nos sacó y todo lo que nos perdonó Cristo. Pienso que es el mismo Espíritu Santo que nos permite que nos echemos un clavado en nuestra conciencia y nos demos cuenta de todas las cosas que nos ha perdonado Dios. Y nos va a decir, ¿y tú no quieres perdonar a tu padre o a tu madre nomás porque un día te regañaron o esto o lo otro o lo que sea? La cosa o la realidad es que tenemos que entender que la honra hacia los padres es por obediencia a Dios y no porque si ellos lo merecen o no. Y el que obedece a Dios, Dios lo honra. Dios lo honra a él. Dios no está diciendo, ve a ver cómo fue tu papá, o si lo merece o no, y entonces ya te digo si lo honras o no. Dios está diciendo, hónralo. ¿Por qué? Simplemente porque él fue la persona que Dios escogió para darnos la vida a nosotros. ¿Por qué? Él sabrá la genética que nosotros necesitábamos, los dones que nosotros necesitábamos, las cosas que nosotros necesitábamos para estar el día de hoy donde estamos. No todo es atribuido a Él, pero cierta parte sí. Entonces tenemos que obedecer a Dios, aunque nuestra mente esté en contra y diga, no, yo no voy a honrar a mi papá, yo no le debo ningún respeto a ese hombre. No podemos decir eso. Y yo escuché la otra vez a unas personas que nos hablan acerca de la cultura de los judíos, y decía una mujer hablaba acerca de la honra hacia los padres y dice, en la cultura judía se nos enseña desde pequeños que no importa si no conociste a tu padre, no conociste a tu madre, si fuiste abandonado, no importa la condición de tu nacimiento, es un mandamiento de nuestro Dios honrarlo, es decir, agradecer a Dios por su vida, estar contento por su vida, porque fue la persona que Dios usó para que yo naciera. Entonces, no vamos a juzgar a nuestro padre, ni a darle su merecido a nuestro padre. No estamos hechos para eso, estamos hechos, y Dios nos preparó y nos tomó y nos escogió para perdonar, para amar, para tener misericordia. Tenemos que sacar de nuestra mente esa culpa. Es que mi papá esto, si mi papá no hubiera hecho esto, si mi papá no hubiera hecho lo otro, yo no estaría aquí, yo no tendría que estar pasando por estas cosas. Mientras tengamos eso en la cabeza, seguiremos batallando con lo mismo y seguiremos atados a eso. Tienes que soltarlo. Toma la figura de Jesús y decir, Señor Jesús, tú eres mi verdadero Padre. Padre, Dios Padre, tú eres mi verdadero Padre, eres mi creador. Tú me formaste en el vientre de mi madre.
y yo decido perdonar, amar y honrar a mi papá. Porque tú lo dices. No lo entiendo, no lo siento, pero sin embargo decido obedecerte porque tú lo dices. Entonces vamos a ver lo que significa aquí un poco de la honra. Dios quiere llevarnos a tener una relación de bendición, una relación sana y creciente, ¿sí? Tanto padres con nuestros hijos como hijos con nuestros padres, y aunque nos cueste trabajo. Entonces, yo les digo, en el pasado yo veía muchos errores de mi padre y me costaba mucho trabajo acercarme a él. Pero Dios trató con mi vida y me dijo, tú no puedes ver a través de tus ojos a tu padre. Siempre vas a tener el mismo problema, nunca te vas a querer acercar a él, porque lo estás viendo en tu misma carne. Tú tienes que verlos a través de mis ojos, de mi espíritu. Él es tan humano como tú y comete errores del mismo tipo que cometes tú. Y la misma de misericordia que derramé sobre ti, la he derramado sobre él. Y la misma sangre que derramé para el perdón de pecados, la derramé por ti, pero también la derramé por él. Entonces, cuando yo entendí todas esas cosas, dice, además, Dan, a que vinieras a juzgar a tu padre, a corregir a tu padre, a enderezar a tu padre. Tú no eres nadie para hacer eso. Te mandé a amar a tu padre y a perdonar a tu padre. Cuando yo entendí eso, pude tener una relación sana con mi padre y una relación de bendición. Que cada vez que nos vemos, yo no lo veo con mis ojos, yo lo veo con los ojos que el Padre ha puesto en mí, los ojos del Espíritu. Y a través de ese lente, yo puedo tener amor y misericordia para Él y abrazarlo y decirle cosas muy bonitas que antes nunca iba a poder decirles. Pero Dios quiere liberarnos de eso. Es más, aunque tu padre ya no esté con vida hoy, si sigues viéndolo de la misma manera, su recuerdo, continuarás atado. Continuarás atado. Tienes que soltar eso, perdonar y decidir ser libre y decir, no me importa, Señor, yo perdono los errores que Él cometió, lo que me hizo, el maltrato que me dio, las cosas que hizo en mi infancia, lo que sea. Hay que soltar, porque el verdadero Padre quiere restaurarnos y quiere que tengamos una relación sana, aunque ya se hayan ido esas personas. No importa. Lo que importa es el que está hoy y que tiene que ser sanado y restaurado. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Una relación de bendición sana y creciente. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Justo es quien lleva una vida sin tacha. ¿Quién lleva una vida sin tacha? Nadie. ¿Quién llevó una vida sin tacha? Solo Cristo, solo Cristo. Entonces, ¿a quién hay que acercarnos para parecernos? A Cristo, para parecernos a un Padre que lleve una vida sin tacha. Hay que acercarnos a Él, porque estamos de acuerdo en esto y lo hemos enseñado aquí en Vida, que con las personas con las que nos juntamos terminamos pareciéndonos a ellos y haciendo lo que ellos hacen. Entonces yo me quiero acercar a Jesús para cada vez que haya menos tachas en mi vida, porque mi vida tiene muchas tachas, pero yo quiero que haya menos cada día, menos tachas, porque de esta manera serán dichosos los hijos que sigan mi ejemplo. Dice aquí, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Futuros padres, tenemos muchos hombres aquí, jóvenes, adolescentes, quieren poder criar hijos que sean bendecidos y dichosos. Acérquense al justo, a Jesucristo. Acérquense al justo. Y las cosas que hay arraigadas en su corazón se irán saliendo una por una. Eso pasó con mi vida. Salmo 103:13 dice, el Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre
con sus hijos. Otra vez, el Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Entonces los que no lo respetan, ¿qué pasará? ¿Recuerdan ese verso que leímos? Ahorita hicimos una pausa en la serie de Jueces. Y antes de la serie de Jueces habíamos hablado un poco, déjame ver, bueno, cité Samuel, primera de Samuel. Hablamos acerca de transformaciones, ya me acordé. Y primera de Samuel, el profeta Samuel es enviado al profeta Elí y le da una palabra y le dice: Dios honra a los que le honran. Pero, ¿qué dice? ¿Alguien sabe lo que sigue ahí? ¿Pero qué? ¿Cómo? Dice: humilla a los que lo desprecian. ¿Ya lo tienes, Juanca? Y no me acuerdo exactamente la cita, perdón. Bueno, si alguien lo quiere buscar, lo puede buscar por palabra, ¿verdad? Honra a los que le honran, pero humilla a los que lo desprecian. Es decir, una persona, miren, vamos a leerlo otra vez. Es tan bueno con los que lo respetan. Otra versión dice con los que temen a Él, o con los temerosos del Señor, como un padre con sus hijos. Es decir, ¿quieres bondad de Dios? Dale respeto. ¿Quieres ternura de Dios? Dale respeto a Dios. ¿Quieres bendición de Dios? Dale respeto a Dios. Entonces, aquí es igual un mensaje para nosotros como hijos. Ese padre duro, viejo, necio, es que ese viejo es bien necio. Dale bondad, dale respeto y honra y vas a sacar bondad de él. ¿Quién va a querer ese viejo? Que tú dices que ni mamá lo quiso y yo no se trata de eso. Queremos ver cosas buenas en nuestro Padre. Entonces, dale honra. Dale respeto. ¿Qué significa eso? Reconócele su esfuerzo. Dile cosas buenas que lo levanten. Como: papá, estoy agradecido por el esfuerzo que tú has hecho por nosotros. Cada día lo pienso y muchas cosas que logramos tienen todo que ver contigo. Papá, le doy gracias a Dios porque Dios te usó para que toda mi familia estuviéramos aquí. Entonces, cuando dices ese tipo de frases, va a salir bondad de un viejo necio. Y no digo así, pero a veces así lo vemos. Entonces, eso viejo necio va a ser cambiado en un hombre que quiere amar y extender sus brazos sobre ti. Yo le decía, antes nunca le decían: papá, te quiero mucho, papá, te amo. Yo no le decía ese tipo de cosas, pero cuando Dios trató con mi vida y me empezó a transformar, a cambiar, empecé a decirle esas cosas a mi papá. Y él me dice: yo también, hijo, que Dios te bendiga, esto. Cosas que nunca salían de mi papá, nunca iban a salir esas cosas de mi papá. Pero Dios es poderoso, transformador. Y aquí nos da muchas claves en estos versos. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Por eso Jesús decía: si ustedes, padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense Dios con los que lo respetan, con los que lo honran. Salmo 127, 3-5 dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Es herencia, es recompensa. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. O sea, te van a ser una ayuda, una bendición. Los vas a poder tú darle dirección, fuerza. Van a ser un orgullo. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales.
los hijos. Pero todo hace referencia, el Salmo 127 y el Salmo 128, al hombre que teme al Señor, al que le da su lugar a Dios como un padre. Si tomamos de ejemplo a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, para yo ser padre, estas bendiciones se van a volver una realidad sobre mi familia. Se van a volver una realidad. Pero si no tomo de ejemplo a Dios y digo, no, Dios, ¿sabes qué? No resulta eso que tú dices. No lo quiero. Entonces, no esperen nada de estas bendiciones porque no van a suceder. Salmo 128 es un capítulo después. Qué feliz es ¿quién? El que teme al Señor, el que honra a su Padre. Qué feliz es el que honra a su Padre. Aplica para nuestro Padre Celestial como aplica como a los hijos terrenales. Aplica a los jóvenes que hay aquí ahorita. Quieren la clave para sacar cosas buenas de sus padres. Honren. Denle lugar a su Padre. No se trata de si lo merecen o no, porque no somos jueces. No somos jueces. Y si quieres jugar a juzgar con Dios, Él tiene una vara para juzgarte a ti también. Y esa vara se aplica inmediato. Entonces, no juzguemos, honremos. Honremos y sacaremos cosas buenas de nuestros padres. Veremos cosas que nunca hemos visto. Porque un padre, en especial hablando de los hombres, le damos muy alto valor al respeto. Muy alto valor. Y no digo que los demás, no digo que las mujeres no. Claro que sí. Pero en cuanto a la palabra amor, el hombre la traduce y la filtra por el respeto que él considera que se le tiene. La palabra amor, la mujer la traduce por el afecto y la atención que se le presta. Pero el hombre es diferente. El hombre, cuando ve que se hace lo que se había acordado, que se lleva a cabo, dice, wow. Lo cambias, le rompes todo, o sea, le llevas a un punto de alegría que dice, ¿qué no haría por él? ¿Qué no haría por mi hijo, por mi hija? Así interpretamos el amor los hombres, con la palabra respeto. Entonces, tenemos que entender que es muy importante esto. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Y tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. O sea, estarás bien bendecido. Estos frutos de los que habla aquí es algo muy bonito, algo que alimenta, algo que te da gusto tener en tu casa. Entonces, no solamente para tener unos hijos bendecidos o una familia, sino también para que en tu matrimonio tengas una vida distinta. ¿Cómo? El que teme al Señor, el que respeta a Dios, pero también el hijo que respeta a su padre. Aunque el hijo ya haya salido del hogar y ahora su papá ya está grande, tiene 70, 80, 90 años, lo que sea, pero ese respeto, esa honra, Dios no la dijo mientras estás en tu casa, no, es mientras viva tu padre, aún su memoria hay que respetar, honrar. Muy bien, Salmo 128, el 4 al 6 dice, esa es la bendición del Señor, nuevamente repite, para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda su vida, que vivas para disfrutar de tus nietos. Aún así esa bendición viene para la siguiente generación. Eso es lo que Dios quiere hacer para tus nietos,
que Israel tenga paz. Entonces, el respeto. Sembremos eso y vamos a ver una diferencia tremenda. Dice, también vendrá de nuestro Padre la corrección. Ahora, ¿aceptaremos ahora solamente la bondad, el cariño de nuestros padres? ¿Aceptaremos eso? Fíjate que Dios es consciente que nuestros padres nos castigan y muchas veces se equivocan. ¿Sabías que Dios es consciente de eso? Y que aún así Dios nos pide que los honremos. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué tengo que honrarlo si me acaba de castigar y bien feo? No me gustó. Está difícil. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hebreos 12, del 7 al 8. Les doy el contexto de esta parte. Aquí el escritor de Hebreos estaba hablando que nosotros, por causa de Cristo, los seguidores de Jesús, sufriríamos de persecución. Sufriríamos de pruebas. La persecución viene de parte del enemigo, que quiere destruirnos y matarnos. Pero las pruebas vienen de parte de Dios. Es decir, unas Dios las provoca y otras Dios las permite. ¿Para qué? Para pulirnos, para hacer crecer nuestra fe, para hacernos más fuertes en la fe. Es decir, en el caminar con Cristo, muchos de nosotros tenemos todavía que corregir muchas cosas. Tenemos que ser pulidos de muchas áreas. Entonces el escritor de Hebreos, aquí en el contexto está diciendo, ustedes van a sufrir por todas partes. Les va a llegar tanto persecución como pruebas a las que Dios los va a someter, porque necesitan ser pulidos. ¿Por qué razón? Porque el Padre los ama. No, es que no me ame tanto, ¿verdad? Rápido tenemos respuestas, ¿verdad? Somos bien hábiles para esas respuestas. No, yo no quiero tanto amor. Ya estoy cansado de tanto que me ama Dios. Pero yo prefiero ese amor de Dios a morir sin Cristo, en una eternidad sin Cristo. Una muerte eterna yo no quiero, ni para mí, ni para mi descendencia, ni para mi familia. Prefiero el trato de Dios a morir sin Cristo. Prefiero que Dios me someta a disciplina, a pruebas, a sufrimiento, a morir sin Cristo. Y entonces ahora sí dice Hebreos 12, 7 al 8, dice, si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Y no solamente como, somos sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. No hay un padre, dice aquí, que no corrija a su hijo. Y pues dicen que ahora están muy blanditos, pero no sé, ¿verdad? Los papás estamos muy blandos, pero no sé. Pero padres, tenemos que corregir a los hijos porque los amamos. Y nuestro Dios Padre nos tiene que corregir a nosotros porque nos ama. Para que entre más nos corrija nuestro Dios Padre a nosotros, nosotros podamos dar la corrección correcta, más acertada, porque Dios es consciente que como padres terrenales la hemos regado muchas veces en nuestras correcciones, han estado equivocadas, pero en su misericordia y en su gracia Dios nos va a ayudar a nosotros y a nuestros hijos. Dios nos va a ayudar, dice, si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Y sigue diciendo, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. ¿Sí? Había corrección y esa corrección traía a la mente del hijo, hey, él es tu papá, respétalo. No puedes hacer lo que se te pegue la gana, es tu papá. Él te va a enseñar, buena o mala fuera la enseñanza, Dios consciente, lo digo, lo repito. Dice, y nosotros lo respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Es decir, un padre corrige
y muchas veces equivocadamente, pero está pensando que lo está haciendo bien, y eso no lo justifica. Si alguna vez te hizo daño, si alguna vez de verdad no lo justifica, pero nosotros ya tenemos un Redentor, Salvador, Restaurador, que es Cristo Jesús. Así que nuestro Padre Dios, por medio de Jesús y su Espíritu Santo, va a restaurarnos. Aquellas cosas que nuestros padres equivocadamente hicieron, Él lo va a restaurar. ¿Cómo? Acerquémonos a Él, porque entre más nos acercamos a Jesús, más vamos a conocer al Padre. ¿Sí? Entonces, dice: cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Es decir, se equivocaron muchas veces. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien. Es decir, Dios no se equivoca en la corrección. Dios no se equivoca. Él nos corrige de la manera correcta. Dice, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Esa es la intención de Dios, apartarnos para lo bueno, apartarnos para lo bueno. Yo quiero ser apartado para lo bueno. Y cuando digo para lo bueno, no se trata de hay un santito metido en la iglesia. No, para hacer cosas buenas, productivas, cosas que ayuden a otros. Dios quiere apartarnos para lo bueno, por eso nos corrige. Entonces, no solamente voy a recibir la bondad, la ternura de mi Padre, el abrazo, su protección, también voy a recibir, aunque me duela, su corrección. Aunque me duela, voy a recibir de parte de mi Dios la instrucción, la disciplina, todas esas cosas que diga, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Bueno, Dios me ama y me quiere apartar para lo bueno. Ok. Dice, como corrige, dice, querido jovencito, Proverbios 11, 3, 11 al 12. Querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Y cierro con este verso de 1 de Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y de veras lo somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Señor nos somete a pruebas porque nos ama. Muchas veces permite que pasemos sufrimientos porque nos ama. En la persecución nos ayuda. Cuando somos perseguidos por causa de su nombre, menospreciados por causa de Él, Él nos ayuda porque nos ama. O sea que hay hijos, hay quienes no es hijo de Dios. Sí, hay gente que no es hijo de Dios, y eso está escrito. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Es decir, los que rechazan a Jesús, los que no creen en Él, los que actúan con mentira día tras día tras día, conscientemente, y aman hacer eso, no son hijos de Dios. Dios no los corrige. Dios los deja que sus propias decisiones les lleven a sus propias consecuencias. Pero a quien Dios ama, a quien toma por hijo, lo corrige. Tenemos el mejor Padre, tenemos el mejor modelo, y tenemos también quien nos ayuda a sanar las heridas que fueron hechas en el pasado, tal vez por nuestros padres, o en el presente por nuestros padres. No hay excusa para no convertirnos en mejores padres o en buenos padres en el futuro a los que van a ser padres aquí. Ahora, fíjate, mamá, que estás aquí, o futura mamá, tienes la responsabilidad, no única, pero sí hay responsabilidad de parte de Dios de enseñar a tus hijos a que tomen el ejemplo del verdadero Padre. Que tomen el ejemplo del verdadero Padre. No puede haber una mujer que diga, pues
No se necesita un padre para que salgas adelante. Tal vez sea algo que puede tener algo de cierto, pero no menospreciamos ni al hombre ni a la mujer. No hacemos menos, porque eso no es de Dios. Nosotros tenemos que enseñar, y hablo aquí a las mujeres, que es importante que tanto hijos vayan convirtiéndose, preparándose para ser buenos padres, como hijas también vayan preparándose para ser buenas mamás, y entender que el matrimonio es algo de parte de Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hablando de ambos géneros, hombre o mujer, no es bueno que esté solo. Ahí sí estaba hablando de Adán, no es bueno que esté solo, pero se refiere a la raza humana. No es lo mejor. ¿Alguien puede salir adelante? Sí puede salir adelante, pero no es lo mejor. Lo mejor es que haya padre y haya madre. Y obviamente digo, ya si muere alguno de ellos o por alguna circunstancia no está, Dios es suficiente y poderoso para ayudarnos a salir adelante. Pero enseñemos a los pequeños lo que se nos ha dicho de parte de la Biblia, lo que es lo mejor. Enseñémosle a nuestros hijos adolescentes también que eso es lo mejor. Y no porque hubo un mal ejemplo, quédate solo, o ya no te cases, o ya, eso no debemos. Hay una gran responsabilidad, tanto en padres y madres, que tenemos que enseñar qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Porque muchas veces, y casi la mayoría de las veces, nosotros como padres no hemos podido dar el mejor ejemplo. Por eso digo que tenemos que poner los ojos en Cristo. Cuando yo pongo los ojos en Cristo, puedo amar a toda la gente, puedo amar a mi padre, no importa lo que haya hecho, puedo amar a mi mamá que ya no está aquí, no importa lo que haya hecho. Cuando yo pongo los ojos en Cristo, y cuando los quito de ahí empiezo a ver los detalles de todo, no amo a nadie, ni me amo a mí mismo. Pero los ojos en Cristo nos dan poder para amar a todos. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí. Señor, muchas gracias en este día por la bendición que nos diste de llegar a este mundo, no solamente por una mamá que nos sostuvo 9 meses en su vientre, sino por un padre que fue necesario para que nosotros fuéramos engendrados. Te agradecemos por él, lo bendecimos, aunque no lo sintamos, lo bendecimos. Te pedimos lo mejor para él. Si ya no está con nosotros, te agradecemos por él y honramos su memoria, porque fue esa persona que tú usaste también para darnos la vida. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias por este mensaje, Señor, que transforme nuestras vidas. Que transforme nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.